vamos a compartir. Perfecto, pues mira, en lo que vamos poniendo aquí ya todo a punto. Pues nada, darles la bienvenida a todos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Y bueno, pues hoy tenemos al joven profesionista en esta profesión, Christopher Salazar. Chris, primero que nada, pues agradecerte mucho estar hoy con nosotros. Un tema que nunca va a dejar de ser interesante y que al final cada vez es mucho más común, necesario, ¿no? En nuestro medio. Y bueno, pues nada, vamos a hablar acerca de cuando el paciente pediátrico necesita ECMO, ECMO en el paciente pediátrico. Si quieres, ya nada más puedes poner en modo presentación y empezamos. Te Sí. paso la palabra. Muchas gracias, Chris, y bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Alcántar, por la invitación a su Journal Club para darles esta pequeña charla de lo que es ECMO en paciente pediátrico, ¿no? Sabemos que es un gran reto hoy en las instituciones y pues no solamente en las instituciones grandes como lo es hoy en el Instituto Nacional de Cardiología, sino para todo el equipo que maneja este tipo de pacientes. Sabemos muy bien que un paciente con ECMO, pues es creo que el más complejo que tenemos en el hospital, pero obviamente esto aumenta o se complica cuando es pediátrico. Si bien vamos a empezar con un poquito de la introducción, lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea, sabemos que en sus siglas es ECMO, pues este tipo de terapia pues es una terapia que nos ayuda a dar tiempo, ¿no? Prácticamente es una terapia de la cual no es curativa, sino simplemente es una parte que nos brinda tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues sirve de soporte temporario artificial del sistema respiratorio y cardiovascular, utilizado en el tratamiento de la falla cardiopulmonar refractaria o a tratamientos convencionales, ¿no? Como lo vemos muy bien cuando todo el apoyo cardíaco, en este caso, inotrópicos, vasopresores, pues utilizamos de la forma convencional y vemos que el corazón aún así, pues no se suple, pues echamos mano de este tipo de terapia. O en dado caso también, si es parte pulmonar, igual con tratamientos convencionales como es la ventilación convencional o la de alta frecuencia y vemos que aún así no alcanzamos metas, pues es echar mano de este tipo de terapias de... Si bien, pues, el soporte circulatorio mecánico es de valor incalculable como herramienta en el cuidado de los niños con insuficiencia ya sea cardíaca y o respiratoria severa, refractaria al manejo médico, como ya lo habíamos mencionando. Y en este caso, pues, podemos darle dos tipos de terapia a nuestro paciente, ¿no? Puede ser tanto como un soporte mecánico disponibles. Hoy en la actualidad tenemos Vitacor, Berlin Heart, pero en esta charla, pues, solamente nos vamos a comprometer a hablar un poquito más de lo que es ECMO. Si bien un poquito nada más como introductorio, pues sabemos que el tipo de- ahorita tantito, nada más dejen pongo, si logran ver Sí, 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 mi se ve apuntador. perfecto. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, el tipo de terapia ECMO, pues, ¿qué es lo que necesitamos para echarla a andar? Pues prácticamente utilizamos diferentes tipos de insumos, tanto como son las cánulas venosas, cánulas arteriales, un circuito que nos va a ayudar digamos, a transportar toda esa sangre. Y si ustedes ven en esta parte, pues tenemos la extracción de sangre, que es desoxigenada a través de un circuito. Este circuito se va hacia una biobomba o biobomba, se le puede llamar como también centrífuga. Esta es impulsada, esta sangre, con una presión positiva y aquí hacia esta membrana, ¿no? Esta membrana va a llevar a cabo el intercambio de gases y obviamente regresarlo ya sea a un retorno venoso o a un área arterial, ¿no? Va a depender el tipo de canulación que tengamos con el paciente, pero eso más adelante lo vamos a ver. Toda esta presión que se genera aquí, pues vamos a tener diferentes presiones, ¿no? Previo a la biobomba vamos a tener la presión, la primera presión que le llamamos como P1 o la presión negativa. De esto, los rubros pues siempre marcan dependiendo a todos los dispositivos que tengamos, más que nada por la marca, pues el mínimo que no debe de superar arriba de 50 o menor de 50, ¿no? Negativamente hablando. Si nosotros impulsamos esa sangre con esta biobomba hacia esta membrana, pues aquí vamos a tener dos presiones, una presión prebomba, premembrana, perdón, y una presión posmembrana, o en este caso se podría decir una presión poscono o post-biobomba. Esta presión es, pues también va a depender el tipo de marca que tengamos. No tenemos como una cifra exacta hasta que sepamos qué tipo de dispositivo, qué tipo de marca vamos a utilizar.
Pero ¿qué es lo que nos dicen siempre en la literatura? Que no tengamos gradientes mayor de un delta de 40, ¿no? ¿Y cómo sacamos ese delta? Por ejemplo, si tenemos una presión premembrana de 180 y una presión posmembrana de 160, pues tenemos un delta de 20. Entonces quiere decir que esa presión está funcionando adecuadamente. Pero si vemos que se aumentan esas delta, pues es que estamos teniendo algún problemita con nuestra membrana, ¿no? Pero eso va a depender mucho del tipo de membranas que ustedes ocupen en sus instituciones, porque puede depender si son de formas cuadradas, cilíndricas o especificaciones muy bien del dispositivo que estén utilizando, más que nada por el tipo de marca que tengan, ¿sí? Si aquí lo vemos más específico, nosotros drenamos la sangre, digamos, de una femoral derecha, la extraemos al circuito, la vemos hacia una biobomba o centrífuga, la impulsamos, como ya se los había mencionado. En esta membrana va a realizar el intercambio gaseoso por vía de difusión de mayor concentración a una de menor concentración, y obviamente ya enriquecido de oxígeno y liberado de dióxido de carbono, pues lo retornamos, ya sea hacia el lado, digamos, hacia una vena, hacia una arteria. ¿Cómo vamos a lograr el intercambio de gases? Pues nosotros utilizamos un dispositivo que se llama blender. Este blender o mezclador, como se puede decir digamos, en términos, digamos, del dispositivo, pues se utiliza una línea de oxígeno, que es la fracción de oxígeno inspirada. ¿Esto de cuánto va a empezar? Como todo, ya sea un ventilador o algún dispositivo, pues a partir del 21% a un 100%, ¿no? Y en la toma de aire, pues esta cosa le decimos el sweep o el barrido. Con esto nosotros vamos a controlar cuánto nivel de CO2 tengamos. Y está graduado desde 1 litro hasta 10 litros, ¿no? Y con eso nosotros previamente pues vamos a iniciar el barrido del CO2. Bueno, ¿y la terapia para qué nos sirve? Nos sirve prácticamente, como ya lo habíamos mencionado, tanto como para falla cardíaca y falla pulmonar. Si nos vamos a la falla cardíaca, pues solamente es un puente a trasplante cardíaco, un puente a recuperación o un puente ya sea un soporte circulatorio mecánico, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos dispositivos de asistencia ventricular, como ya lo es el Berlin Heart o el Vitacor, que nos ayuda a ganar un poquito más de tiempo para ver si puede existir más adelante un trasplante cardíaco. Si lo vemos para una falla pulmonar, pues también nos va a servir como un puente a trasplante pulmonar, para un puente a recuperación, y lo vimos mucho hoy en estas pandemias que tuvimos de influenza y de COVID, ¿no? Que a pesar de las terapias convencionales de ventilación mecánica, pues como teníamos presiones demasiado altísimas en el ventilador, pues en vez de ayudar al pulmón, pues obviamente causábamos más biotrauma. Y obviamente pues eso no permitía que nuestro pulmón se recuperara. Entonces con este tipo de terapias pues lo que lográbamos es mantener la ventilación mecánica como parámetros protectorios para que el pulmón se relajara completamente y pues obviamente con el tiempo, medicamentos, pues recobrará su función. Algo muy importante que hoy en día se ha estado ocupando el ECMO, se han ocupado ya el ECMO para, digamos, como una terapia para las arritmias ventriculares, perdón, refractarias, en dado caso que se sometan a hemodinámica para ablación, pues también se ayuda como un puente de ayuda durante el procedimiento, ¿no? O en dado caso también se han utilizado ya este tipo de ECMO de corta estancia para pacientes que entran para TAVI. Al momento de que están haciendo la colocación de la TAVI, pues eso inestabiliza totalmente al paciente y pues obviamente pues puede llegar a caer en paro el paciente. Pero ¿qué hacemos con el ECMO? Pues durante ese periodo pues ayudamos a que el corazón, o digamos a fungir un poquito de las funciones del corazón para que no lleguemos a ese punto de un paro cardíaco, ¿no? Si bien estas son indicaciones generales, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a las pediátricas y a las neonatales, pero como tal están divididas las indicaciones tanto como veno arterial y veno venoso, ¿no? Si es para veno arterial, exclusivamente para falla cardíaca, es para posparo cardíaco, embolismo pulmonar, sobredosis farmacológica, puente a trasplante cardíaco, posttrasplante cardíaco y choque cardiogénico, ¿no? Estas prácticamente serían como las indicaciones per se para la colocación de un ECMO venoarterial. En este caso, pues un ECMO venoarterial, pues es totalmente o es lo completo de una terapia de ECMO. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ayudar tanto como a dar apoyo circulatorio
y también apoyo pulmonar. Y si nos vamos al ECMO veno-venoso, pues ya solamente es un dispositivo que se ayuda para falla cardíaca, pero como el ECMO veno-venoso, más adelante vamos a ver cómo es la canulación, pues obviamente extraemos de un lado venoso y lo retornamos a otro lado venoso. Entonces, si le quisiéramos dar un poquito de apoyo circulatorio, pues no podríamos, ¿no? Solamente cumpliríamos el apoyo a la falla respiratoria. ¿Y qué indicaciones son para este tipo de terapia? Pues tenemos el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, aspiración, las neumonías, asmas crónicas, postrasplante pulmonar y contusión pulmonar. Si bien, si nos especificamos un poquito más en las indicaciones de un ECMO veno-venoso, pues tenemos que las primeras son para el síndrome de estrés respiratorio agudo grave, que estamos hablando de una PAFI menor de 80 milímetros de mercurio, pese a tratamiento óptimo de ventilación mecánica, hipoxia refractaria de ventilación mecánica protectora, incluso si nosotros agregamos ventilación mecánica y pronación y maniobras de rescate y no logremos alcanzar esas PAFIs, pues, y tengamos presiones tan altas, pues obviamente son candidatos para colocación de ECMO, ¿no? Lo vimos también con neumonías muy graves como tal la influenza, perdón, COVID-19 y bacterias u otros patógenos con falla respiratoria severa. Y algo muy importante, la hipercapnia refractaria, acidosis respiratoria grave con un pH menor de 7.20, 7.25 a pesar de la ventilación mecánica óptima e imposibilidad de mantener la ventilación protectora sin generar lesión pulmonar. Estos son en cuanto solamente indicaciones para un ECMO veno-venoso. Pero si nos vamos más específicos para indicaciones pediátricas, pues las vamos a tener, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Los relacionados a cirugía cardíaca y aquellos que no lo involucran. En cuanto a las indicaciones relacionadas con cirugía cardíaca, incluyen pues la estabilización preoperatoria. Hay veces que los complejos, digamos que las cirugías son demasiadas complejas dependiendo al tipo de patología, que a veces hay periodos de circulación extracorpórea que son demasiados prolongados, ¿no? Y eso a que hace pues que sea más tórpida la salida de la circulación de bomba. Entonces, uno de los puntos muy importantes pues es el fracaso del destete de la circulación extracorpórea, un síndrome de bajo gasto cardíaco en el postoperatorio y paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, en este caso, pues pacientes en salida de bomba que ya tengamos vasopresores demasiado elevados, doble inotrópico, doble vasopresor, y a pesar de que no tengamos dosis tan altas, pues obviamente no mantenemos presiones arteriales medias óptimas, pues tenemos que empezar a, digamos, como asimilar un poco el utilizar una terapia de soporte circulatorio como lo es el ECMO. Hay veces que en las cirugías cardíacas, pues lo que hacemos es pues intentar darle chance, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues durante la cirugía, en la salida de bomba, a la primera salida no salió, bueno, pues podemos darle 10 a 20 minutos de apoyo circulatorio y nuevamente intentar para ver si se impregna un poquito con esos inotrópicos o ya sea esos vasopresores. Pero en dado caso, si ya intentamos una segunda hasta una tercera, pues hay que checar y considerar el apoyo de un apoyo circulatorio como lo es el ECMO. Las indicaciones en ausencia de cirugía cardíaca pues incluyen el paro cardiorrespiratorio y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que el paro cardiorrespiratorio sea presenciado, ¿no? Yo sé que en otros países, aunque no sea presenciado, pacientes que están tirados en cualquier lugar, pues obviamente tienen el recurso, van, instalan el ECMO. Pero pues aquí por cuestiones, digamos, de dinero o digamos, estas terapias son muy caras, pues sí es muy importante porque hay veces que no sabemos cuánto tiempo los pacientes están en paro y pues no sabemos si, digamos, en el cerebro está totalmente, digamos, funcional, ¿no? Si en dado caso se llega a instalar una terapia como un paro no presenciado, pues ¿qué sería lo ideal? Pues inmediatamente bajarlo a una tomografía para hacer una tomografía de cráneo. ¿Qué otro tipo de indicaciones son para miocarditis y cardiomiopatías dilatadas? Estos pacientes pues no tienen ninguna opción para cirugía cardíaca y pues obviamente se les coloca el ECMO como un puente a trasplante cardíaco, la hipertensión pulmonar grave, las arritmias refractarias como ya lo habíamos mencionado, pueden ser como tormentas eléctricas e indicaciones respiratorias que a pesar de lo convencional pues obviamente no alcanzamos las metas de nuestros pacientes.
Si bien, tanto como tenemos indicaciones, pues también vamos a tener contraindicaciones y las vamos a dividir en dos partes, entre las absolutas y las relativas. Entre las absolutas tenemos condición neurológica grave irreversible, pacientes que tengan muerte cerebral, no se les va a colocar ECMO, un EPOC grave y malignidad terminal como un cáncer grado 4, ¿no? Y algo muy importante para las pacientes que tengan disección aórtica, pues sí, está totalmente contraindicado la canulación femoral. En relativas, aquí pusimos que edad mayor de 65 años, porque esto es más un contexto de acuerdo a sus instituciones, cómo manejen ese rango de edad, ¿no? Politrauma sin control de la hemorragia, ya que en este tipo de dispositivos nosotros llegamos a heparinizar a nuestro paciente y obviamente si tiene un descontrol de la hemorragia, pues obviamente al administrar heparina, pues esto puede agravar la situación, ¿no? Falla orgánica múltiple, el VIH, en este caso si el paciente es controlado, pues no hay ningún problema en ponerle un paciente con VIH, solamente pues obviamente nos atenemos a las políticas institucionales para la colocación de ECMO. Y en dado caso, si sea un ECMO veno arterial, pues tenemos la enfermedad vascular periférica grave. Listo. En indicaciones neonatales, de acuerdo a la Extracorporeal Life Support Organization, que es la ELSO, los principales diagnósticos para uso de ECMO, pues son, entre estos que están, si ustedes los ven, pues son muy específicos y la realidad que los primeros ECMOs que se colocaron fueron específicamente para pacientes pediátricos, ya que ellos tenían diagnósticos como es la hernia diafragmática, el síndrome de aspiración meconial, la persistencia de circulación fetal, el síndrome de estrés respiratorio neonatal, sepsis e insuficiencia cardíaca refractaria, ¿no? Estos casos los veníamos a pacientes con problemas pulmonares, digamos, con lo convencional como eran ventiladores de alta frecuencia, pero en este caso, a pesar de utilizar ese tipo de terapia, pues no alcanzábamos estos pacientes, pues se decidió a colocar ECMO. Sus contraindicaciones para pacientes neonatales, tenemos una edad gestacional menor de 34 semanas, un peso menor de 2.000 gramos, no hemorragia cerebral, por el mismo tema que ya habíamos comentado, que puede llegar a que nosotros con la anticoagulación, pues sangre más el paciente. En dado caso de un ECMO veno-venoso, pues una ventilación previa menor de 14 días, ya que esto si supera más de 14 días, pues aumenta, digamos, la mortalidad de nuestros pacientes. Que el paciente no tenga coagulopatías y no hemorragias. Bien, vamos a ver con la canulación y aquí vamos a dividir la canulación tanto como para el ECMO veno-arterial y veno-venoso. Si nosotros tenemos un ECMO veno-venoso, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues el acceso va a ser hacia una vena. Esta puede ser canulado femoralmente, de femoral derecha, y esto vamos a hacer la extracción en vena cava inferior. Obviamente extraemos con una cánula venosa, la mandamos a nuestro circuito, pasa hacia nuestra bomba de motor, en este caso como las conocemos que se llaman centrífugas o biobombas, la pasamos hacia nuestro oxigenador y la retornamos hacia el mismo lado venoso que sería la vena cava superior. Este sería, digamos, el tipo de canulación para un ECMO veno-venoso exclusivamente. Pero obviamente si cambiamos de un ECMO ECMO veno-venoso a un veno arterial, pues cambia totalmente la canulación, ¿no? Entonces, para que funcione un ECMO veno arterial, pues la extracción sí tiene que ser del lado venoso para extraer totalmente la sangre desoxigenada, mandarla hacia nuestro circuito, hacia nuestra biobomba, mandando al oxigenador y esto retornarlo directamente hacia la arteria. En este caso de los ECMOs venos arteriales, puede funcionar de diferente forma. Ese es en dado caso la canulación que yo les mencioné para un ECMO, digamos, femoral. ¿Qué es lo que nos complica con un ECMO femoral? Es que si nosotros estamos extrayendo sangre de la vena cava inferior, lo mandamos hacia nuestra centrífugo, hacia nuestro oxigenador y canulamos de forma femoral, pues obviamente todo el flujo que le estemos mandando hacia esta arteria, pues va a ser un flujo retrógrado. Entonces vamos a ir contra la presión que estemos dando hacia nuestra aorta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que sí tenemos que tener en consideración que tenemos que desfoguear todo ese flujo que estamos regresando hacia la aorta.
A eso vamos a ir más adelante, que nosotros, los cirujanos, en este caso, pues siempre ponen un ven, ya sea en las pulmonares o directamente en el ventrículo izquierdo para drenar totalmente y descansarlo y así mejorar la poscarga del paciente, ¿no? Ese sería en un caso que nosotros estemos canulando un ECMO periférico. Pero la mayoría de los pacientes pediátricos, por contexto de que hay veces que son demasiado chicos, pues no tenemos cánulas femorales tan pequeñas. Cabe mencionar, pues, pacientes neonatales, lactantes menores, lactantes mayores, pues prácticamente todas sus canulaciones son centrales. Entonces, ¿cómo queda su canulación centrales de los pacientes neonatales lactantes? Pues la extracción es directamente de la aurícula derecha. Extraemos la sangre, la pasamos hacia nuestra centrífuga, hacia nuestro oxigenador y la vamos a retornar directamente hacia la aorta, previo a los troncos supraórticos, para que aquí mande toda la demanda que estamos mandando de sangre mediante la biobomba y enriquecida de sangre y descarboxilada hacia todo el retorno de nuestro paciente. ¿Sí? Ese sería en cuanto a las canulaciones. Y aquí los podemos ver un poquito más gráficos. Si aquí tenemos un ECMO venoarterial, del cual extraemos del lado venoso, ya sea de la aurícula, y lo retornamos hacia la aorta. Esta sería una canulación central para un ECMO venoarterial. Y de igual forma tenemos aquí una canulación central para un ECMO venovenoso. Extraemos de vena cava inferior y retornamos a la aurícula derecha. Este sería una colocación de un ECMO venovenoso. Y si nos vamos en esta parte, como ya les había mencionado, pues tenemos las canulaciones periféricas, obviamente hablando de un contexto de pacientes más grandes por el tipo de cánula que se va a insertar en la parte femoral. Extraemos totalmente de la vena cava inferior, lo mandamos hacia nuestra centrífuga y lo retornamos hacia nuestra aorta. ¿Qué es lo que ya habíamos mencionado? Pues que hay que tener óptimos flujos para no aumentar la poscarga del corazón y obviamente pues no se aplane nuestra línea en la curva arterial. ¿Cuál va a ser el manejo integral con estos pacientes? Si bien sabemos que los pacientes con ECMO pues son totalmente los más graves de nuestro hospital y obviamente tenemos que tener pues un equipo demasiado entrenado. Y esto estamos hablando de tanto como los médicos intensivistas, enfermeras intensivistas, en este caso en conjunto con cirugía cardiovascular, con perfusionistas, que todo el hospital esté por enterado que tengan un ECMO, ya que al igual como es un ECMO, pues vamos a necesitar demasiada atención, ya sea como también todos los laboratorios, tiene que estar enterado laboratorio que pues tenemos un paciente crítico, de los cuales hay veces que los valores son urgentes, lo que necesitamos, ya sea como tiempos de coagulación, las biometrías hemáticas para ver la realidad cómo estamos manejando la hemoglobina, y entonces es muy importante que todas las áreas y servicios estén por enterados. Un servicio muy importante como es banco de sangre, el saber este tipo de pacientes sangran mucho o hay veces están demasiado descompensados por la circulación extracorpórea, que pues se llegan a activar códigos EMO dentro de las unidades de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué sí es de tener un manejo integral con estos pacientes? Pues obviamente, pues mucha comunicación con todo el equipo que está atendiendo este tipo de pacientes, ¿no? Si bien una parte del manejo neurológico, en estos pacientes, lo que hemos hecho en las instituciones, pues pacientes que son demasiado cooperadores, yo sé que no todos los pediátricos son cooperadores, sin dado caso son pediátricos, pues lo que se hace para terapias femorales es la sedación y analgesia mínima que permita valorar los reflejos, tono muscular y movilidad espontánea. Y obviamente si es un paciente demasiado complejo, que está canulado central, que tiene mucho apoyo vasopresor, inotrópico, pues sí necesitamos mantener una infusión de pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular, en lo cual nos permita, si podemos escalar de una canulación central a una periférica, pues más adelante, pues tener en consideración el valorar de tener una sedación y analgesia mínima que permita valorar los reflejos, ¿no? Esto echamos mano de mucho monitoreo, como tanto es el monitoreo de NIRS, que nos mide la saturación de oxígeno mixta. En dado caso, también utilizamos el índice biespectral, que en conjunto con el NIRS pues, nos da muchos parámetros para valorar el estado neurológico de nuestro paciente. Y también en consideración, pues, lo más básico, siempre la evaluación de pupilas.
Algo muy importante, pues dentro del manejo de este tipo de paciente, pues es la monitorización hemodinámica, siempre monitoreo de frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco. Algo muy importante que les decía, la pulsatilidad. Anteriormente, pues manejamos en el monitor esas líneas arteriales planas totalmente, ¿no? ¿Y qué decíamos? No, pues es que es un apoyo de un ECMO, lo que tiene ese flujo, pues es laminar, ¿no? Pero literalmente lo que hacíamos con flujos demasiados amplios, pues es que no permitíamos una adecuada apertura de la válvula aórtica, que pues por obvias razones, pues nos daba totalmente un flujo lineal, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos hacer con esto? Pues que tuviéramos una pulsatilidad óptima. ¿Cómo se saca la pulsatilidad? Tenemos aquí un ejemplo que es presión sistólica, le restamos la diastólica y esto nos va a dar la pulsatilidad. Un ejemplo, si nuestro paciente tiene una sistólica de 78 milímetros de mercurio, pues le restamos la diastólica en 57 milímetros de mercurio, nos da un valor de 21 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Pues toda la literatura de la ELSO pues, nos dice que arriba de 15 milímetros de mercurio pues tenemos una adecuada pulsatilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos, si en dado caso es un flujo retrógrado, pues que estamos permitiendo una adecuada apertura de la válvula aórtica en este caso, ¿no? Algo también del monitoreo hemodinámico, pues más avanzado, que todos los pacientes que tengan ECMO venoarterial, pues que tengan monitorizado la presión arterial media, que es la PAM, presión venosa central, presión capilar pulmonar, presión arterial pulmonar. Dado caso, pues si fueran pacientes grandes, pediátricos, arriba de 40 kilos, pues puede colocarse hasta un catéter de flotación para medir este tipo de presiones. Si son pacientes pediátricos, pues se decide poner catéteres intracavitarios, ya sea en la pulmonar o en el ventrículo izquierdo, para monitorizar esos tipos, las presiones que llevan estos pacientes. Ya instaurada este tipo de terapia, pues lo que tenemos que lograr es minimizar los vasopresores y el soporte inotrópico, porque lo que queremos es que totalmente descanse ese corazón. Entonces, siempre que se inicie el soporte inotrópico, nos tenemos que ir con el tope de flujo del ECMO para que alcancemos que se logre disminuir esos vasopresores y esté totalmente dependiente del ECMO, no tanto de los vasopresores, ¿no? Y algo muy importante, siempre la ecocardiografía diaria para evaluar cómo está digamos, la contracción del ventrículo izquierdo de nuestro paciente. Y obviamente decimos, ¿cuáles son los flujos calculados por peso? O en este caso, ¿cuáles son los flujos adecuados para este tipo de terapia? Si ustedes ven aquí, este es el tipo de terapia ECMO, que es lo único que tiene, es un módulo. Tenemos aquí la centrífuga y aquí nuestra membrana. En nuestro módulo, ¿qué son los parámetros que nosotros vamos a medir? Solamente es el flujo y las revoluciones. En este caso, pues en la parte inferior, pues vamos a ver las presiones. Ya habíamos mencionado que va a depender las presiones del tipo de membrana que ustedes tengan o la tipo de marca que ustedes manejen. Se los dan las especificaciones. Pero lo más importante en este caso, vamos a detallar que aquí tenemos un paciente con 0.58 litros ocupando a nuestro paciente. Este es un paciente neonato, tenemos unas revoluciones de 1900. Al ratito vamos a hacer un ejercicio de cómo sacar el flujo óptimo de nuestro paciente. Si ustedes ven aquí en esta tablita, pues tenemos dividida en tanto veno arterial y veno venoso, ¿no? Si nos vamos en neonatos, en un veno arterial, el flujo óptimo sería entre 100 y 150 mililitros kilogramo minuto. En pediátricos, 80 mililitros kilogramo minuto y en adultos, 60 mililitros kilogramo minuto. Ahora nos vamos a la parte del ECMO veno-venoso y tenemos que neonatos son de 120 mililitros kilogramo minuto, pediátricos 80 a 100 mililitros kilogramo minuto y en adultos de 60 a 80 mililitros kilogramo minuto. ¿Cómo sabemos que nosotros con este flujo que ustedes están viendo en la pantalla, pues es el adecuado? Pues es muy fácil. Tenemos que calcular el flujo. En este caso, ya lo habíamos dicho que nuestro flujo en este tipo de terapia, estamos hablando de 0.58 litros. Tenemos que convertirlo a mililitros, que esto nos da a 580 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos dándole a este paciente de 4 kilos 580 mililitros de flujo. Si nosotros dividimos 580 entre 4.2, nos da un aproximado
Vamos a hacer la división, que son 580 entre 4.2, nos da un flujo de 138 mililitros. Y ahora ven, si nosotros nos regresamos a la diapositiva, si vamos a la tablita, este es un neonato, tenemos de 100 a 150. Y si vemos nuestro flujo, de acuerdo a nuestro cálculo que nos dio a 0.58, lo dividimos entre el peso, pues nos da un flujo estimado de 138 mililitros kilogramo minuto. Entonces, con esto sabemos que realmente estamos en flujos óptimos para este tipo de terapia, ¿sí? De todas maneras, si tienen alguna duda, me la pueden consultar o si no, lo vemos al final de la presentación. Listo. ¿Qué cuidados tenemos que tener en la vía aérea? Pues la aspiración de secreciones únicamente por razón necesaria. Aquí en este caso no son de forma rutinaria, ya que estos pacientes están anticoagulados y si nosotros estimulamos esa mucosa, pues obviamente al momento de estar continuamente de hacerlo de forma rutinaria, lo único que vamos a generar con estos pacientes, pues es sangrado, ¿no? La presión de globo en 30 milímetros de mercurio, si en este caso son pacientes que ya tengan tubo endotraqueal con globo, cama 30 grados, aseo bucal con clorexina, su placa de rayos X cada 24 horas, perdón, y los parámetros ventilatorios, ya sea en un ECMO veno-venoso o en un ECMO veno-arterial, únicamente lo que es la FiO2, frecuencia respiratoria, el PIB, el volumen ideal, solamente son parámetros protectorios porque nosotros toda esa parte lo vamos a regular totalmente con el blender del dispositivo ECMO. Algo muy importante con estos pacientes que ya hacíamos mención que nosotros anticoagulamos a nuestro paciente. Hoy en día para colocar una terapia ECMO, pues ¿qué es lo que hacemos? Siempre damos un bolo de impregnación de heparina, ¿no? Las guías pues nos marcan de 30 a 40 unidades por peso para inicio de la canulación de nuestros pacientes. Ya si en dado caso son pacientes que están en circulación extracorpórea, pues nada más estarlos continuamente cotejando los tiempos con el tiempo de coagulación activada, que es el TCA, ¿no? Pero algo muy importante en la instauración del ECMO, siempre evaluar los sitios de sangrado, cuantificar drenajes en dado caso si son pacientes poscardiotomía, la infusión de heparina, que prácticamente pues hacen, dependiendo de cada institución, pues hacen siempre sus concentrados, ¿no? Ya sea 10,000 unidades de heparina en 100 mililitros o de 25,000 unidades en 250 mililitros, ¿no? ¿Qué niveles tenemos que tomar de referencia para estos pacientes con ECMO? Pues la ELSO lo regula siempre que sea el anti-10A. Con esos manejamos, digamos, para su gol estándar de la ELSO, pues es manejar el anti-10A que va de 0.3 a 0.7 unidades. Pero nosotros verlo de esa forma en ciertas instituciones, pues no fue nuestro gol estándar y lo que nos adaptamos a ello fue el TTPA, ya que con el anti-10A de 0.3 a 0.7, que lo utilizamos mucho en pandemia, ¿qué tendrían nuestros pacientes? Pues a sangrar un poquito más, porque estos valores de referencia, si nos vamos a la ELSO, pues obviamente son pacientes de dimensiones más grandes versus a un mexicano, ¿no? Entonces nos fuimos y nos adaptamos totalmente en el TTPA y eso también la ELSO que dice que es de 1.5 a 2 veces del basal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, nuestros pacientes tenemos que tener un TTPA basal. Si nosotros se lo tomamos en el momento, tiene 30 segundos y nos dice la ELSO que lo ideal sería de 1.5 a 2 veces del basal, pues en este caso sería subirle 1.5 más a 45 segundos, o si sería lo doble, en este caso sería 60 segundos. Por eso le puse una referencia de 50 a 70 segundos. Eso sería lo ideal para los pacientes en terapia ECMO. O si bien también lo que ocupamos para estos pacientes para saber cuáles son sus niveles de anticoagulación, pues es el TCA. Y el TCA que habla, pues es el tiempo de coagulación activada, que va de 180 a 200 segundos. Este tipo de laboratorios, ¿cuándo se tienen que tomar? Algo muy importante, en cuanto se pasa el primer bolo, tenemos que tener un valor de referencia hasta cuándo nos llegó nuestro tiempo de TTPA o de TCA, ¿no? Ya de ahí en fuera, pues lo importante es a las 4 horas tomar otro TTPA. Si esto ya disminuyó y ya tenemos tiempos dentro de los normales, pues lo ideal es iniciar la terapia de infusión de heparina.
y de ahí empezar a la titular, ¿no? Siempre igual, se inicia terapia de infusión de heparina y a las 4 horas tomarle otro TTPA u otro TSA, ¿no? Si en dado caso tenemos valores óptimos, nos podemos mantener con esa velocidad de infusión y no va a ser necesario que lo tomemos cada 4 horas, sino puede ser en este caso por turno, ¿no? Plaquetas mayores de 100,000, este es como que lo óptimo que tendría que tener nuestro paciente, pero a experiencias, lo que hemos tenido con estos pacientes, que nos hemos evitado la transfusión de plaquetas en pacientes de 40,000, 50,000, y la verdad no hemos tenido datos de sangrado y pues nos limitamos a administrar plaquetas, porque sabemos que las plaquetas pues en tiempo pues se renuevan más rápido que un eritrocito, ¿no? En este caso, pues si no tiene datos de sangrado y tienes plaquetas menores de 100,000, pues nada más hay que valorar si sí es necesario que se las apliquemos, ya que el administrar plaquetas, pues la membrana tiende a menorar digamos, su vida útil, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a quedar siempre a consideración del equipo. Hematocrito menor de 30, hemoglobina mayor de 10 gramos sobre decilitro, y de igual forma hemos, por experiencia, tenido pacientes con hemoglobinas de 9, de 8, pero si, digamos, clínicamente hablando no hay ningún cambio, pues también tendemos a no transfundir a nuestros pacientes. Algo muy importante es el manejo de líquidos. Tenemos siempre con estos pacientes mantener una normovolemia. Es común la sobrecarga de volumen en el posoperatorio temprano, más en los pacientes poscardiotomía, prevenir siempre el edema y la congestión pulmonar, usar diurético temprano, y hay veces que nosotros, por experiencia, pacientes pediátricos, pues siempre lo apoyamos con hemoconcentradores o terapias de reemplazo renal lenta continua. Algo muy importante, sospechar de hipovolemia si presenta el efecto de la cavitación en la línea venosa y aumenta la presión negativa, la reposición de líquidos y hemoconcentrados. En este caso, si se sospecha algo de hipovolemia, lo que tiende a hacer la línea venosa es que cavita. Entonces se hace, voy a poner un ejemplo aquí, si ustedes pueden ver este video, en el lado venoso, si ustedes ven como que cavita, se mueve. ¿Y qué quiere decir eso? Nuestra negativa se aumenta hasta 150 en este video, pues hay que checar uno. Si la cánula se está adheriendo a, digamos, a una de las paredes, ya sea de la aurícula, de la cava, pues hay que ver si es necesario, digamos, movilizar esa por parte de cirugía, la cánula, o que la revisen. Pero si en dado caso nos damos cuenta que esa cavitación es fruto de una hipovolemia, pues hay que checar en primera si es por líquidos o la otra si el paciente demanda un poco de hemoderivados, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, hay veces que nos adelantamos un poco con la terapia de reemplazo renal en ECMO, y esto pues, estas son algunas de las indicaciones que nos vamos guiando, que es la oliguria o anuria menor de 200 mililitros en 12 horas, la acidosis metabólica grave con pH menor de 7.1, hiperazoemia grave, hipercalemia igual o mayor a 6.000 equivalente, signos clínicos de toxicidad urémica, hiponatremia o pernatremia grave, anasarca o sobrecarga de líquidos o insuficiencia orgánica múltiple, incluyendo la disfunción renal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, en dado caso, pues, en este tipo de terapia ECMO podemos utilizar las mismas cánulas o el mismo dispositivo para colocar la terapia de sustitución renal continua lenta. No es necesario que tengan algún catéter Majulca, sino con la misma terapia, pues obviamente le damos el apoyo. Y pues una de las formas de hacerlo, pues es a través del acceso venoso independiente. O sea, prácticamente se le coloca el ECMO al paciente de forma femoral y tomamos en otro extremo, ya sea yugular, el colocar un catéter Majulca e iniciar la terapia, ¿no? Esto sería de forma simultánea, pero con, digamos, los dispositivos separados, ¿no? O en dado caso, iniciar terapias como el hemoconcentrador. Nosotros como experiencia en la institución, pues, ¿qué es lo que hacemos? Es colocar un catéter venoso central en el cual nosotros extraigamos sangre hacia un hemoconcentrador, a un hemofiltro. Esto obviamente regulándolo con una bomba de infusión para la extracción de sangre y una para la extracción de fluente,
cuando pues no tenemos dispositivos como o set de terapia de sustitución renal es demasiado pequeño para estos pacientes, pues de esto nos echamos mano para apoyo de sacar, digamos, más volumen de nuestro paciente, si en dado caso tiene mucha sobrecarga de volumen. Y bueno, este es lo que es el hemofiltro que utilizamos en circulación extracorpórea, en dado caso de no darle totalmente una terapia de sustitución renal continua a nuestro paciente, pues le apoyamos con la extracción de líquidos. ¿Y cómo es? Pues es la introducción de un hemofiltro en el circuito de ECMO usando pues bombas de infusión intravenosa para controlar el volumen del ultrafiltrado. Entonces, si bien nosotros aquí en esta parte tenemos el lado venoso, nosotros en este lado habíamos comentado que tenemos la presión negativa, nos vamos a las centrífugas, se vuelve una presión positiva, se va al oxigenador y obviamente regresa hacia el paciente, ¿no? Si nosotros tenemos un hemofiltro de circulación extracorpórea, pues lo único que necesita ese hemofiltro para funcionar, pues es presión positiva, ¿no? Entonces lo que hacemos es en el lado de la presión positiva, poner, digamos, la extracción del filtro y lo retornamos en el lado venoso. Si lo retornamos en el lado venoso, pues esto nos va a ayudar a que esa presión positiva mejore el regreso de nuestra sangre. Ustedes dirán, pero aquí sería un ciclo, pero la realidad con este flujo que va hacia el hemofiltro y hacia la sangre, pues la velocidad es demasiado rápida de la centrífuga. Entonces, lo único que hacemos con este hemofiltro, pues, es apoyar al paciente cuando tiene demasiado líquido. ¿Y cómo lo controlamos? Con una bomba de infusión para lograr, digamos, 50, 40, 60, 80 mililitros por hora. Con eso nosotros podemos calcular o medir, digamos, específicamente por hora cuánto tenemos que sacar de nuestro paciente. Y si ven, este es un ejemplo de cómo nosotros incluimos ese hemofiltro en la terapia ECMO. En esta parte tenemos la bomba de infusiones. Aquí tenemos nuestro hemoconcentrador. Y prácticamente lo que ocupa el hemoconcentrador, pues es una presión positiva y una presión negativa para retornar totalmente la sangre, ¿no? En este caso, nosotros incluimos terapias de diálisis para ver si teníamos beneficios para iniciar una terapia de hemodiafiltración, pero al momento de tomarle laboratorios al paciente, pues no vimos un cambio significativo, digamos, en el barrido de potasio, ¿no? Entonces, lo único que garantizamos con estos pacientes, pues es la extracción totalmente de efluente de ellos mismos. Listo. Y pues si lo vemos, pues estos son, digamos, el hemoconcentrador de circulación extracorpórea en el dispositivo, pero las terapias de renales lentas, como ya puede ser Diapac, Prismaflex o Amplia, ya podemos incluirlos dentro del dispositivo de ECMO para contemplar una terapia más completa si en dado caso pacientes poscardiotomía tienen lesión aguda renal, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues prácticamente el manejar un paciente con ECMO, pues el trabajo en equipo es una pieza clave para la atención del paciente con ECMO. No solamente es instalarla en quirófano o en hemodinámica y llévatelo a la terapia, no, sino si se involucra todo el equipo. Sabemos que tenemos que tener metas y pues obviamente con un buen entrenamiento con todos nuestros compañeros, pues tenemos grandes frutos como los pacientes que les van muy bien, ¿no? Y la actualización y entrenamiento constante de profesionales de salud a cargo de los pacientes con ECMO, pues previenen complicaciones y minimizan los riesgos, ¿no? Porque sabemos que un paciente con ECMO, pues los errores humanos pues siempre están presentes, pero si estamos bien capacitados, pues hay forma de responder en el momento de la emergencia. Y se requiere capacitación teórica práctica para todo el equipo de forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Sé que hay muchos centros de los cuales manejan diplomados de ECMO o cursos, pero es muy importante que independientemente hayan tomado el diplomado, pero durante su estancia en su hospital no han tenido en un mes algún paciente con ECMO, pues sí es muy importante que hagan como, digamos, cursos
teóricos prácticos dentro o simulaciones que esto ayude a que continúen con la misma práctica para atender este tipo de pacientes. Y bueno, pues les agradezco mucho. Les dejo mis datos por si tienen alguna duda o si no de una vez responder alguna de sus dudas de acuerdo a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Pues muy, muy completa la información. No sé si tengamos dudas o preguntas. Yo quisiera, creo que dos preguntas que me interesan mucho. Y al final de cuentas Sí, va a depender mucho, como bien lo dijiste, ¿no? De los programas. Pero creo que son las preguntas que a lo mejor son las más difíciles. O sea, creo que las guías y a fin de cuentas la experiencia y lo que hemos progresado en ECMO, pues va abriendo mucho el panorama. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? O sea, ¿cuál es el mejor momento? Sabemos hoy que decimos, bueno, evidentemente, cuando el paciente no sale de bomba, ¿no? Uno, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos, de repente las dosis de vasopresores que nosotros manejamos en nuestro país, cuando viene alguien de fuera, se espantan realmente de las dosis que nosotros empleamos, sí. ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes toman en cuenta para decir este paciente va para ECMO? Aquí importa mucho, digamos, todas las decisiones son individualizadas. Es muy importante con el equipo, tanto como de terapia intensiva, cirugía cardíaca, pues siempre llegar a qué tipo de cirugía entró el paciente, ¿no? Porque la realidad hay veces que los pacientes solamente entran a cirugías paliativas, que realmente pues no tienen un pronóstico muy bueno más adelante en terapia intensiva, ¿no? Entonces, el contexto no involucra que tengamos bien estratificado, sabes que este paciente va a salir con ECMO a la terapia intensiva, sino depende mucho de todo el equipo, tanto como terapia intensiva y cirugía cardíaca. Yo creo que eso es lo que depende de la decisión, si a un ECMO o no a un ECMO. De acuerdísimo. Y la otra es, ¿cuándo ya no? O sea, tenemos estos pacientes en ECMO, ¿no? Y de repente pasa un día, descartamos lesiones residuales, pasa segundo día y la válvula aórtica ahí como que todavía sí, sigue abriendo, pero de repente en el tercero ya no. Y de repente, pues empieza ya con datos de más falla orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que ustedes dicen, este paciente ya no va a salir adelante? Lo declaramos como una fatalidad o lo progresamos a algún dispositivo de larga permanencia? Aquí importa mucho, como ya lo mencionabas, mucho el ver si tenemos paciente. Si el paciente se bajó una tomografía, digamos que sale muy buena, no tiene deterioro neurológico, el contexto no hace falla multiorgánica, pues lo detenemos, ¿no? Pensamos que puede ser más adelante candidato a un trasplante cardíaco. Creo que todos en cualquier institución, pues el tener un corazón para un paciente con una miocardiopatía dilatada o un rechazo a una cirugía paliativa, pues lo ideal sería que todos fueran trasplantados, ¿no? Pero algo, si nos vamos muy estrictos, pues es la futilidad. Si el paciente pues empieza con falla multiorgánica, siguen los vasopresores muy altos, inotrópicos muy altos, pues aquí se decide, ¿no? ¿Qué tanto sería pasar a un paciente que está en falla multiorgánica y más aparte se vuelve séptico, pues ya totalmente descartas, digamos, un cambio de terapia de soporte ventricular o un candidato para trasplante cardíaco, pues totalmente, pues ya las guías nos descartan totalmente un paciente escalarlo de esa parte. Entonces, prácticamente descartaríamos ahí la asistencia ventricular o trasplante cardíaco y nos iríamos totalmente como las guías lo marcan por futilidad, ¿no? De acuerdo. Claro, sí, pues yo creo que después de ya varios años de que estamos enfrente de este tipo de pacientes, yo quisiera nada más como agregar que de las cosas que a lo mejor a mí me ha tocado como aprender más es ECMO, a final de cuentas, nos ayuda a comprar tiempo, pero no un tiempo indefinido, ¿no? O sea, no va a resolver como Exacto, tal la enfermedad. Y una de las cosas que a mí me hizo un poquito de ruido en nuestro último paciente era, bueno, vamos a ponerlo en ECMO y vemos de aquí al lunes o al martes o al miércoles, vemos cómo está y vamos tomando decisiones. Y yo creo que al final, desde el momento de la canulación, debemos estarnos preguntando cuál es la estrategia de salida, ¿no? O sea, primero estar pensando exacto. cuándo y cómo voy a Ujú. salir de esto. ¿Se va a recuperar?
¿Por qué? Porque a lo mejor, pues sí, pues una cirugía ahí de un poscardiotomía que a fin de cuentas me tardé un poquito en la bomba, pero al final es un paciente que tiene una buena reserva y una cirugía que a fin de cuentas no tiene efectos residuales importantes. Si me va a dar tiempo de llevarlo a cateterismo para identificar y corregir efectos residuales, ¿no? O al final decir, bueno, este paciente lo voy a tener 3 días en lo que me traen el dispositivo de asistencia ventricular porque va a terminar en trasplante. Porque yo creo que si pasan días, ¿no? 5, 10, 20 días, muchas veces pues ya, al final perdimos esa ventana terapéutica en la cual al final todavía podemos tener paciente. Sí, prácticamente pacientes, si sabemos que es un ECMO veno arterial, tenemos casi bien específico que son poquitos días de asistencia, ya que el miocardio se recupera más rápido, ¿no? Sabemos que es versus un ECMO veno venoso, a experiencias del instituto hemos tenido ECMOs de casi 4 meses, ¿no? Pero que realmente, pues, sabes que va mejorando la placa de rayos X, sabemos que por el tiempo de un ECMO veno venoso, pues le damos un poquito más de tiempo. Pero si es un ECMO veno arterial y en los pocos días no vemos ningún cambio, pues sí, ahí sí ya es contemplarlo totalmente con el equipo. De acuerdísimo. Muy bien. Pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios para Christopher. Muy bien, Chris, algo con lo que quieras terminar tu charla del día de hoy, Chris. No, pues muchas gracias por la invitación. Sé que este es un tema demasiado amplio, el tiempo pues nos acorta, trato de hacerlo un poquito más resumido, pero pues en dado caso si ustedes tienen más dudas, pues con gusto. Nosotros en el instituto contamos con un diplomado de ECMO especialmente para paciente de apoyo circulatorio de adulto, entonces con gusto pues están invitados. Buenísimo, pues ahí, ya que corran las becas. Claro, vamos a mover esas becas, Eso. pero se las hacemos llegar la información. Órale, me parece perfecto, Cris. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia el día de hoy. La próxima semana tenemos una sesión, la verdad es que son de las sesiones que a mí me gustan mucho. La titulamos Mi peor pesadilla y son esos casos que al final son trágicos muchas veces, pero que aprendemos mucho. Entonces, primero, digo, invitarlos a la sesión, pero si por ahí alguien de nuestra audiencia tiene un caso de esos críticos que quisiera presentar aquí, porque de verdad ¿cómo aprendemos de eso? Pues no queda más que avisarme y por supuesto lo consideramos. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Chris. Buenas noches a todos. Gracias, buenas Nos noches. vemos la siguiente. Bye.